Tenemos una batalla en nuestras manos, y está sucediendo dentro de las paredes de nuestras iglesias. En los últimos años, hemos visto cómo la división ha desgarrado a las congregaciones. ¿Por qué? Porque muchos supuestos maestros han dado la espalda a la Biblia, escogen los versículos que les gustan, descartan el resto y ponen sus propias ideas sobre la palabra de Dios. Eso no es fe, es rebeldía. La Biblia no endulza este tema. En 1 Timoteo 4, versículos 1 y 2 dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe y seguirán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Permíteme decirte, ese tiempo es ahora. Las falsas enseñanzas se están propagando como fuego y están llevando a los cristianos directo a la destrucción. C.S. Lewis lo dijo así en Cristianismo y nada más. Todos queremos progreso, pero si estás en el camino equivocado, el progreso significa dar media vuelta y regresar al camino correcto. En ese caso, el hombre que regresa más pronto es el más progresista. Escucha claramente. Algunos de nosotros necesitamos regresar. Las falsas enseñanzas pueden sonar progresistas, pero nos están llevando en la dirección equivocada, lejos de Dios. Hoy vamos a señalar 3 mentiras que se están infiltrando en la iglesia, confrontarlas con la Escritura y reclamar la verdad inmutable de Dios. Si amas a Jesús, entonces prepárate, porque vamos a la guerra contra las mentiras del enemigo. Falsa enseñanza. Número 1. El Evangelio de la prosperidad. Una de las falsas enseñanzas más atractivas y peligrosas que se están extendiendo hoy es el Evangelio de la prosperidad. Es un mensaje que promete a cada creyente riqueza financiera y salud perfecta, como si la fe fuera una llave mágica para desbloquear una vida de comodidad y lujo. Suena atractivo, ¿verdad? ¿Quién no querría creer que confiar en Dios garantiza una vida sin problemas? Pero esta enseñanza no solo es engañosa, es tóxica. El Evangelio de la prosperidad tuerce las Escrituras, sacando las promesas de provisión y paz de Dios fuera de contexto para vender una mentira. Reduce a nuestro Dios Santo a una máquina expendedora cósmica. Pon suficiente fe, di las oraciones correctas y aparece tu bendición. Pero, ¿qué pasa cuando la vida no coincide con esa promesa? ¿Qué pasa cuando alguien no es sanado o enfrenta ruina financiera? Con demasiada frecuencia, esta enseñanza culpa al individuo. Debes de no tener suficiente fe. Eso no solo es antibíblico, es cruel. La Biblia habla claramente sobre el sufrimiento y las pruebas como una parte normal del camino cristiano. En Juan 16:33, el mismo Jesús dice: en este mundo tendrán aflicciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Nota que Jesús no prometió una vida fácil, prometió paz en medio de los problemas. Mira la vida de Job. Un hombre de profunda fe, Job perdió su riqueza, sus hijos e incluso su salud. ¿Le faltaba fe a Job? No. Dios permitió estas pruebas para probarlo y refinarlo. Y a través de su sufrimiento, Job experimentó una revelación más profunda de quién es Dios. En Job 42:5, después de soportar una pérdida increíble, Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El sufrimiento acercó a Job a Dios, revelando su gloria de maneras que la comodidad y la prosperidad nunca podrían hacerlo. El apóstol Pablo también entendió esta verdad. Pablo, quien realizó milagros y demostró una fe inquebrantable, también soportó gran sufrimiento. En 2 Corintios 12, versículos 7 al 10, Pablo describe una espina en la carne, una prueba que lo atormentaba. Pidió 3 veces a Dios que se la quitara, pero la respuesta de Dios no fue una sanidad milagrosa. En cambio, Dios dijo: basta con mi gracia, porque mi poder
se perfecciona en la debilidad. Pablo aceptó esa respuesta, reconociendo que sus pruebas permitían que la fuerza de Dios brillara a través de su propia debilidad. El dano del Evangelio de la prosperidad no se limita a promesas rotas. También tergiversa el carácter de Dios. Lo presenta como un servidor de nuestros deseos en lugar de como el Señor soberano que nos llama a servirle. En lugar de buscar una relación más profunda con Dios, esta enseñanza anima a las personas a buscar sus regalos. Y cuando esos regalos no llegan, puede hacer que las personas cuestionen su fe o se sientan abandonadas por Dios. No olvidemos lo que realmente promete la Escritura. Dios nunca garantiza riquezas terrenales o salud perfecta, pero sí promete su presencia, su paz y la vida eterna a través de Cristo. En Filipenses 4, versículos 11 al 13, Pablo escribe: He aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia. En todo y por todo, he aprendido el secreto de enfrentar la saciedad y el hambre, la abundancia y la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento de Pablo no venía de sus circunstancias, sino de conocer a Cristo. Es esencial entender que las bendiciones de Dios no siempre son materiales. Efesios 1:3 nos recuerda que Dios nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Estas bendiciones, salvación, perdón, adopción en la familia de Dios, son mucho mayores que cualquier posesión material. Y aunque Dios puede elegir bendecir a algunos con riquezas, esas bendiciones vienen con la responsabilidad de usarlas para su gloria y el bien de los demás. El Evangelio de la prosperidad también ignora los peligros de la riqueza. La Biblia advierte repetidamente que las riquezas pueden convertirse en un tropiezo, alejando nuestros corazones de Dios. En 1 Timoteo 6:10, Pablo escribe: Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Algunos, por codiciar el dinero, se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sufrimientos. Jesús fue aún más directo en Mateo 6:24 cuando dijo: No pueden servir a Dios y al dinero. La riqueza no es inherentemente pecaminosa, pero fácilmente puede convertirse en un ídolo si no tenemos cuidado. Cuando perseguimos la riqueza o la salud como el objetivo final, perdemos de vista lo que realmente importa: nuestra relación con Dios y los tesoros eternos que Él ofrece. Jesús advirtió contra acumular tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, en lugar de animarnos a almacenar tesoros en el cielo. Es una perspectiva eterna que el Evangelio de la prosperidad ignora por completo. Si alguna vez has enfrentado dificultades, enfermedad, problemas financieros, oraciones sin respuesta, puede que hayas luchado con la razón por la cual Dios permite tales pruebas. La verdad es que Dios a menudo usa nuestro sufrimiento para formarnos, acercarnos a Él y mostrar su poder en nuestra debilidad. Esto no hace que el dolor sea fácil, pero le da un propósito. El mismo Jesús se sometió al sufrimiento, orando en el jardín de Getsemaní. No se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Falsa enseñanza. Número 2. El legalismo. Las reglas extras para la salvación. Hablemos de una de las falsas enseñanzas más sutiles pero peligrosas que se infiltran en la Iglesia: el legalismo. El legalismo es la idea de que debes seguir reglas extras, además de tener fe en Cristo para asegurar tu salvación. No basta con confiar en la gracia de Dios, también tienes que cumplir con todas las casillas religiosas. ¿Te suena familiar? Para algunos, esto se ve como insistir en dones espirituales específicos para demostrar que estás salvo. Para otros,
Son tradiciones rígidas, como la creencia de que el bautismo es obligatorio para la salvación. Aunque estas prácticas pueden tener raíces bíblicas, el legalismo las distorsiona al convertirlas en condiciones para recibir el regalo de la salvación de Dios. A simple vista, el legalismo puede parecer inofensivo. Después de todo, ¿no es bueno seguir los mandamientos de Dios? El problema es que el legalismo desvía nuestro enfoque de la gracia de Dios y lo pone en el esfuerzo humano. En lugar de regocijarnos en el regalo gratuito de la salvación, las personas se ven cargadas de culpa, miedo y una lista interminable de tareas para ganarse el favor de Dios. C.S. Lewis captó el corazón de este problema en El peso de la gloria cuando escribió: «La carga o peso o gloria de mi prójimo debería ser puesta diariamente sobre mi espalda, una carga tan pesada que solo la humildad puede llevarla, y las espaldas de los orgullosos serán quebradas». El legalismo nos aplasta con una carga que nunca debimos llevar, un esfuerzo orgulloso por demostrar nuestro valor ante Dios, lo que finalmente nos quiebra. La Biblia es clara: la salvación es un regalo de Dios, no algo que podamos ganar. Efesios 2:8-9 dice: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». La salvación depende completamente de la gracia de Dios. Nada de lo que hagamos puede agregarle o quitarle. Piensa en el ladrón en la cruz junto a Jesús. Este hombre no tuvo tiempo para ser bautizado, no tuvo oportunidad de hacer buenas obras, y ciertamente no tuvo la posibilidad de hablar en lenguas. Sin embargo, cuando reconoció a Jesús como Señor, Jesús le dijo: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. ¿Qué salvó al ladrón? Simple fe en Jesucristo. El legalismo no solo distorsiona el Evangelio, sino que también crea división en el cuerpo de Cristo. Las iglesias se dividen por debates sobre reglas y tradiciones menores, como si esas cosas pudieran determinar la salvación de alguien. Por ejemplo, algunos afirman que hablar en lenguas es un requisito para estar verdaderamente salvo, pero esto es una clara mala interpretación de la Escritura. Pablo aborda este tema en 1 Corintios 12, donde explica que los dones espirituales son diversos y dados por el Espíritu Santo según su voluntad. No todos tienen el mismo don, y eso es por diseño de Dios. Hablar en lenguas, como todos los dones espirituales, tiene el propósito de edificar a la iglesia, no de servir como una prueba para la salvación. Otra enseñanza legalista común es la creencia de que el bautismo es necesario para la salvación. Ahora bien, no me malinterpreten. El bautismo es un acto hermoso de obediencia que simboliza nuestra fe en Cristo. Es una declaración pública de que hemos sido sepultados con Él en su muerte y resucitados para caminar en nueva vida. Romanos 6:4. Pero el bautismo no nos salva, Jesús lo hace. Pablo lo deja claro en 1 Corintios 1:17 cuando dice: «Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio». Si el bautismo fuera necesario para la salvación, ¿no lo habría priorizado Pablo en su ministerio? En cambio, él enfatiza el mensaje del Evangelio: la salvación por medio de la fe en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. El legalismo a menudo surge de una mala comprensión de la relación entre la fe y las obras. Santiago 2:26 nos dice que la fe sin obras es muerta. Pero esto no significa que las obras nos salvan. Significa que la fe genuina produce obras como evidencia de nuestra transformación. Las obras son el fruto de la salvación, no la raíz. C.S. Lewis abordó esta tensión entre la fe y las obras en cristianismo y nada más. Los cristianos han discutido a menudo sobre si lo que lleva al cristiano al hogar son las buenas acciones o la fe en Cristo. Realmente no tengo derecho a hablar sobre una cuestión tan difícil, pero me parece como preguntar cuál hoja en un par de tijeras
es la más necesaria. La fe y las obras van de la mano. La fe nos salva, pero las obras fluyen naturalmente de una vida transformada por Cristo. Sin embargo, el legalismo pone todo el enfoque en las obras y no deja espacio para la gracia que hace posibles esas obras. Considera el ejemplo de Abraham. En Romanos 4, Pablo explica que Abraham fue justificado por la fe, no por las obras. Antes de que ofreciera a Isaac en el altar o obedeciera el llamado de Dios para dejar su tierra natal, Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Sus acciones siguieron a su fe, no la crearon. El legalismo también falla en tomar en cuenta el corazón. A Dios no le impresiona la conformidad externa a las reglas si nuestros corazones están lejos de Él. Jesús reprendió a los fariseos por esta misma razón, llamándolos sepulcros blanqueados, en Mateo 23:27. Parecían justos por fuera, pero estaban llenos de hipocresía y maldad por dentro. Lo que Dios desea es una relación con nosotros, arraigada en amor y confianza. Oseas 6:6 lo expresa hermosamente. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El legalismo se enfoca en los sacrificios y ofrendas, perdiendo el aspecto relacional de caminar con Dios. Otro peligro del legalismo es que fomenta el orgullo espiritual. Cuando las personas creen que su salvación depende de sus obras, a menudo se comparan con otros, midiendo su justicia por su cumplimiento de las reglas. Esto crea una jerarquía en la iglesia, donde algunos se ven a sí mismos como mejores cristianos porque siguen ciertas tradiciones o prácticas. Pero Romanos 3:23 nos recuerda: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros es justo por nuestra cuenta. Todos necesitamos igualmente la gracia de Dios, y es solo por su misericordia que somos salvos. El legalismo también distorsiona nuestra visión de Dios. En lugar de verlo como un padre amoroso que extiende gracia a sus hijos, comenzamos a verlo como un capataz severo que es imposible de agradar. Esto puede llevar al miedo, la ansiedad y el agotamiento mientras intentamos ganar su favor. Pero 1 Juan 4:18 nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si has caído en la trampa del legalismo, anímate. El Evangelio ofrece libertad. Gálatas 5:1 declara: estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis a estar sujetos al yugo de esclavitud. En Cristo somos libres de la carga de intentar ganar nuestra salvación. Somos libres para amar y servir a Dios, no por obligación, sino por gratitud por lo que Él ya ha hecho. Punto 3. La hipergracia. Si el legalismo es un extremo peligroso, la hipergracia es su opuesto igualmente destructivo. Esta falsa enseñanza enfatiza el amor y el perdón de Dios hasta tal punto que ignora su santidad, justicia y llamado a la obediencia. La hipergracia dice a las personas: Dios te ama tal como eres, y su gracia cubre todo pecado, por lo que el arrepentimiento y el cambio no son realmente necesarios. Esto crea una versión distorsionada del Evangelio, donde la gracia se convierte en un pase libre para pecar en lugar del poder para vencerlo. A simple vista, esta enseñanza parece reconfortante. ¿Quién no querría abrazar un evangelio que elimina toda responsabilidad? Pero este no es el verdadero evangelio. Es, en el mejor de los casos, una media verdad y en el peor, un engaño peligroso. C.S. Lewis capta la esencia de este tipo de distorsión en Cartas del Diablo a su sobrino.
donde el demonio Escrutopo instruye a su sobrino Orugario. Una religión moderada es tan buena para nosotros como ninguna religión, y mucho más divertida. La Biblia es clara en que la gracia no es una licencia para pecar. Pablo aborda esto en Romanos 6:1-2, preguntando: ¿qué diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia no nos da permiso para permanecer en el pecado. Nos llama a la libertad del pecado. La hipergracia tergiversa el carácter de Dios al enfocarse exclusivamente en su amor, mientras ignora su santidad y justicia. Sí, Dios es amor, 1 Juan 4:8, pero también es justo y no puede tolerar el pecado. Su gracia no es una indulgencia suave, es un acto radical de misericordia que tiene un gran costo. En Cristianismo, y nada más, C.S. Lewis explica: el amor es algo más severo y espléndido que la mera bondad. El amor de Dios no pasa por alto el pecado, lo confronta. Su gracia no se trata de dejarnos como estamos, sino de transformarnos a su imagen. Considera la interacción de Jesús con la mujer sorprendida en adulterio en Juan 8:1-11. Los fariseos, llenos de autojusticia, querían apedrearla según la ley. Pero Jesús extendió gracia, diciendo: «Ni yo te condeno». Sin embargo, no se detuvo ahí. Siguió su gracia con un llamado a la acción: «Ve y no peques más». Este es el equilibrio entre gracia y verdad. Jesús perdona nuestro pecado, pero también nos llama a dejarlo atrás. La enseñanza de la hipergracia a menudo omite la segunda parte, dejando a las personas atrapadas en sus viejos caminos, en lugar de guiarlas hacia la nueva vida que Cristo ofrece. Uno de los aspectos más preocupantes de la hipergracia es su rechazo al arrepentimiento. Esta enseñanza afirma que, dado que Jesús murió por todos los pecados, pasados, presentes y futuros, no hay necesidad de confesión continua o de apartarse del pecado. Pero la Escritura nos llama repetidamente al arrepentimiento como una parte esencial de la vida cristiana. En Hechos 3:19, Pedro proclama: «Arrepentíos, pues, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados». El arrepentimiento no es solo un evento único en el momento de la salvación. Es una práctica diaria mientras crecemos en nuestro caminar con Dios. La hipergracia también ignora las consecuencias reales del pecado. Aunque es cierto que Jesús llevó la pena eterna por nuestros pecados, el pecado aún tiene repercusiones terrenales que pueden dañar nuestras relaciones, nuestro testimonio y nuestra intimidad con Dios. El rey David aprendió esto de la manera difícil. Aunque fue perdonado por Dios después de su pecado con Betsabe, enfrentó años de turbulencia en su familia y reino como resultado. Otro peligro de la hipergracia es que abarata el sacrificio de Cristo. Dietrich Bonhoeffer llama a esto gracia barata en El costo del discipulado. Escribió: «La gracia barata es la predicación del perdón sin exigir arrepentimiento, el bautismo sin disciplina de la Iglesia, la comunión sin confesión. La gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo, vivo y encarnado». La gracia no es barata. Le costó la vida a Jesús. Tratarla como una excusa para pecar es pisotear la cruz y burlarse de su sacrificio. La verdadera gracia, como enseñan Tito 2:11-12, no solo nos salva, nos entrena, porque la gracia de Dios
se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia nos capacita para decir no al pecado y sí a la justicia. Quizás el efecto más peligroso de la hipergracia sea la complacencia. Cuando las personas creen que son perdonadas automáticamente por pecados que aún no han cometido, pierden la urgencia de crecer en su fe o de buscar la santidad. Pero 1 Pedro 1, 15, 16 nos recuerda: sino como aquel que os llamo es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es un extra opcional para la vida cristiana, es un mandato. La hipergracia apela a nuestro deseo de comodidad sin desafío, de salvación sin rendición. Pero la gracia de Dios es mucho mayor que esta imitación superficial. No solo nos salva del pecado, nos transforma en nuevas criaturas. Como escribió C.S. Lewis en Cristianismo y nada más. Dios se hizo hombre para convertir criaturas en hijos, no simplemente para producir hombres mejores del tipo antiguo, sino para producir un tipo completamente nuevo de hombre. No es como enseñar a un caballo a saltar cada vez mejor, sino como convertir un caballo en una criatura alada. La gracia de Dios no solo nos mejora, nos hace algo completamente nuevo. La verdadera gracia no se trata de quedarte donde estás. Se trata de avanzar hacia la vida que Dios tiene para ti. Como hemos explorado hoy, falsas enseñanzas como el Evangelio de la prosperidad, el legalismo y la hipergracia distorsionan el verdadero mensaje de la Biblia. Torcen la palabra de Dios, alejando a las personas de la verdad completa del Evangelio. Pero la buena noticia es esta: la palabra de Dios permanece inmutable, y su verdad nos hace libres. El Evangelio de la prosperidad se enfoca en las riquezas terrenales, pero Jesús nos llama a buscar tesoros eternos. El legalismo coloca cargas que Jesús ya llevó por nosotros, mientras que la verdadera fe descansa en su obra terminada en la cruz. Y la hipergracia ofrece una comodidad barata, pero la gracia de Dios es costosa. Nos salva y nos transforma a la imagen de Cristo. Mantengámonos firmes en la verdad de las Escrituras, probando todo lo que escuchamos contra la palabra de Dios. Vivamos vidas de fe, humildad y gratitud, confiando en su gracia para guiarnos. Y sobre todo, recordemos que servimos a un Dios santo y amoroso que nos llama a caminar en obediencia y libertad. Gracias por ver y unirte a este camino. Si este mensaje te bendijo, compártelo con alguien que lo necesite. Juntos, podemos difundir la luz de la verdad de Dios en un mundo lleno de engaño. Que Dios te bendiga cada día.